y hermanos todos en Jesucristo. Celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ya no es de precepto para nosotros, como no lo era en tantas otras partes del mundo. Pero en España tenía mucho arraigo. Era una fiesta que había calado hondamente en la espiritualidad del pueblo católico de España. Se congregaban los fieles en el recuerdo y la veneración del apóstol San Pedro, de San Pablo, viendo en ellos lo que son, roca viva de la fe. Y como este ha sido un pueblo que ha luchado mucho por la fe, de una manera instintiva, percibía en la figura, sobre todo del apóstol San Pedro, el fundamento de la unidad. Y nos gustaba celebrarlo así, en pueblos y ciudades, con reflexión también, con oración, con entusiasmo, por el hecho de ser católicos. Lo sentíamos así. Ya no es de precepto. Pero como este año ha coincidido con que es un día de vacación en el calendario laboral, los obispos de España hemos deliberado y decidimos exhortar a nuestros fieles a que, movidos por el recuerdo de lo antiguo, y teniendo presente la liturgia de hoy, no dejaran pasar el día, ya que podían hacerlo sin acudir a los templos para participar en la Santa Misa, para festejar a los dos grandes héroes del apostolado, Pedro y Pablo, y para elevar oraciones a Dios, en orden a ir preparándonos bien para la próxima visita del Santo Padre a España en el mes de octubre. Por eso estamos aquí. Yo os agradezco mucho a todos cuantos habéis atendido este llamamiento y formando esta gran asamblea comunitaria, sacerdotes y fieles, venid aquí con vuestro obispo para cumplir con estas intenciones a las que me he referido. Además, me ofrecéis el obsequio de vuestra oración en un día que para mí tiene una fuerza indescriptible en cuanto al recuerdo de lo que significa el destino de una vida. Hoy recibí la ordenación sacerdotal hace ya 41 años. 41 años. Demasiados años para mi pobreza. Demasiado poco para lo que es simplemente una vida. Doy gracias a Dios. Y os las doy a todos vosotros por vuestras oraciones y por vuestra ayuda. Primeramente, un recuerdo para los santos y queridos apóstoles de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra casa de Dios, Pedro y Pablo. Son los colaboradores de Cristo, no únicos, pero muy distinguidos.
los que respondieron a la llamada. Pedro, el pescador de Galilea. Pablo, el judío convertido en el camino de Damasco, el doctor de la ley. La ignorancia humana y la cultura. Los dos aspectos están representados en esos dos grandes hombres. Pero cuánta nobleza en sus almas. Lo mismo en la del que fue ignorante como en la del que era culto. Cuánta nobleza. ¿Y cómo respondieron, Dios mío, a la llamada que él les hizo? Qué hermosa lección para nosotros, sacerdotes. Para todos también, según sea vuestro estado, la fidelidad a la vocación. Cristo les llamó de una manera o de otra, fueron entregándose y llegó un momento en que ya su vida no les perteneció. Qué ejemplo de fidelidad y de entrega total a pesar de los sacrificios y de las cruces, tantas como tuvieron que sufrir los dos, hasta dar su vida por Cristo, el Señor, a quien tanto amaron. A mí me impresiona mucho este aspecto al considerar la vida de los apóstoles. El de la fidelidad. Claro que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, porque Cristo lo dispuso así, pero no dejaban de ser libres. Y en su libertad fueron ofreciéndolo todo con un desprendimiento absoluto a aquellos hombres. Sobre todo estos dos, a quienes hoy recordamos, Pedro y Pablo, la roca el uno, el movimiento el otro, el apóstol de la cruz, colaboradores de Cristo, apóstoles incansables del Señor. Y si, como parece fundamentalmente probado, Pablo vino a España y cumplió lo que dice en su carta a los romanos, nosotros tenemos que estar todavía más agradecidos, porque esos apóstoles del Señor, Pablo predicó la fe en esta tierra nuestra, la fe que no se ha extinguido. Por eso de manera especial podemos decir que son, utilicemos el plural, son de nuestra familia, son de nuestra casa. Y al rezar hoy el credo, como lo vamos a rezar aquí, o recitar mejor, despacio y con profunda reflexión, estamos enlazando con lo que ellos nos predicaron y con lo que vino a traer a Pablo, el apóstol de los gentiles. Son además como el fundamento sobre el que se ha edificado todo, una vez que Cristo lo dispuso. De manera que no es solamente en ellos la fidelidad personal y apostólica, sino la realidad objetiva, el plano pétreo, firme, porque no podía ser de otra manera,
el fundamento sobre el cual ha sido edificada esta iglesia. De manera que uno vuelve los ojos a la iglesia santa y se encuentra con el rostro de Pedro y Pablo, con su palabra, la de sus cartas, la de sus homilías, la de sus sermones al pueblo naciente de Dios, y con sus ejemplos de vida y de muerte. Y todo ello es piedra, roca firme, fundamento tan serio que no hay quien pueda destruirlo ya. ¿Cuántas veces, oh Pedro y Pablo, fundamentos de nuestra fe, tendríais que haber sido pulverizados, de no existir sobre vosotros una marca divina? ¿Qué hubierais podido hacer? Ni el ignorante pescador, ni el doctor ilustrado. ¿Qué hubierais podido hacer vosotros en aquel mundo pagano o lleno de ardor israelita, para, saltando por encima de todo, llegar hasta aquí, con 4 cartas, total nada? ¿Qué ha habido ahí? Más que una sangre del Hijo de Dios, que ha regado vuestras vidas y vuestra predicación para hacerlas fecundas ya para siempre. De ahí que seáis el fundamento y la roca sobre los cuales descansa esta iglesia amada, a la que pertenecemos y a la que amamos cada vez más a medida que pasan los años y la vida se va acabando. Desde el día en que hicimos la promesa de servirla, también con la fidelidad posible dentro de nuestras fuerzas de fe. Por eso recordamos hoy, apóstoles queridos, y pensamos que al manifestar esta devoción y este recuerdo lleno de amor, estamos como enlazando nuestras manos con las generaciones que nos han precedido y que llegan hasta vosotros por encima de los siglos y se ponen a vuestro lado para escuchar el lenguaje que vosotros empleasteis, que si gramaticalmente no nos es inteligible, sí que lo es en cuanto al contenido de lo que vosotros ofrecíais con vuestra predicación. Y hoy, en esta fiesta vuestra, queridos apóstoles, los obispos de España, nos dirigimos a nuestras comunidades. Yo al menos he querido aprovecharla para ello, con el fin de decir que queda abierta ya la puerta de las preparaciones de todo tipo a que hemos de someternos dulce y suavemente para recibir la visita del sucesor de Pedro en el próximo mes de octubre. Recibiremos al Papa Juan Pablo II. Es el primer evangelizador del mundo contemporáneo. Ninguno de los auténticos valores de la modernidad es ajeno a su estimación y su aliento.
Ninguno de los trágicos errores del humanismo ateo deja de ser señalado valiente y dignamente por él para librar a los hombres de su influencia turbadora y nefasta. El Papa vendrá a España no únicamente para confirmarnos en la fe, porque no ha ido solamente a eso en todos los viajes que ha hecho por el mundo. Viene también, atención, queridos sacerdotes, predicadores de la fe, a restituirle a esta fe su contenido y sus expresiones originarias y genuinas, liberándola de las adherencias extrañas que se le han ido acumulando en estos tristes años últimos y de las manipulaciones de que ha sido objeto por parte de unos o de otros. Es lo que viene haciendo en todos sus días. No predica novedades, sino la eterna novedad del Evangelio. La expone a los hombres de hoy, a los más modernos, a los más audaces, a los más exigentes, a los más escépticos, a los más atrevidos, a los más arrogantes, los jóvenes, por ejemplo. Y con esa juventud a la que hoy parece que tenemos que levantar un trono y pedirles permiso antes de rezar el Padre Nuestro, el Papa Juan Pablo II, evangelizador del mundo contemporáneo, que les ama como nadie, les predica sin miedo ninguno las verdades del Evangelio, los mandamientos de la ley de Dios, las exigencias de la vida cristiana, la necesidad de vivir de la gracia de Cristo, el ideal sublime de la entrega al Señor, en una donación total de sí mismos, para que consagradas sus vidas, también cuando llegue el caso, a la causa del Evangelio, vayan como sacerdotes y misioneros por el mundo, o sean, donde quiera que estén, hijos de la Iglesia, sin falsos rubores, sin respetos humanos, sin miedo ninguno, a proclamar su identidad. Esto es lo que está haciendo el Papa. Y es la hora de decir que obispos y sacerdotes mereceríamos ser eliminados de la familia eclesial, si por el contrario caemos víctimas del miedo a predicar el Evangelio de Cristo en toda su grandeza, que es a la vez en toda su dulzura y en toda su capacidad de atracción para el corazón humano. Nunca por predicar el Evangelio íntegro ha dejado de haber seguidores del mismo. Siempre, entre las muchedumbres inmensas de las iglesias de todos los continentes, al oír la palabra del Señor sin disimulos, ha habido quien se ha puesto en pie y ha dicho: Señor, yo te seguiré hasta el fin de mi vida. Por el contrario, cuando lo hemos manipulado, cuando hemos querido borrar la noción del pecado, cuando hemos querido dejar de predicar lo que es la vida divina, a la que tenemos que estar unidos como el sarmiento con la vid, no ha habido más que confusión, cobardía,
ambigüedades, pasos en falso, avances y retrocesos a seguir, es decir, contradicciones continuas. No se ha apagado del todo la luz porque tiene una promesa a su favor, pero por lo que nosotros hayamos ayudado de ese modo a mantenerla encendida, nunca ha sido posible en la Iglesia. Así es como hemos de recibirle, conscientes de que viene a predicarnos ese Evangelio y a presentar la fe como tenemos que presentarla en nuestro tiempo. Nada de lamentaciones estériles, nada de lloriqueos, firmeza, valentía para predicar el Evangelio, identidad claramente señalada en los sacerdotes, en las religiosas, en los religiosos, identidad hasta en el modo de vestir, para que se nos conozca y para que vean todos que hemos aceptado un compromiso y tratamos simplemente de cumplirle por lealtad y porque queremos ser fieles. Que en todas las parroquias, en las casas religiosas, en los colegios de la Iglesia, en las familias católicas, haya a partir de este momento como un laborioso taller de vida cristiana, en el que unos y otros planeen acciones sencillas y eficaces, reflexiones, cumplan con el deber de la catequesis y se dispongan a recibir al Papa como podrían recibir a Pedro o a Pablo. En este caso, a Pedro, más propiamente, porque es su sucesor. Esto es lo que yo quisiera lograr en toda la diócesis a partir de ahora. Que en todas estas instituciones y familias venga a ver como un laborioso taller, repito, de vida cristiana, en el que no falte un poco de oración para mantener el contacto con Dios, fuente de la alegría y de la paz, y fundamento de la perseverancia. Estos viajes no son los que hace el Papa simplemente para tener la satisfacción de saludar a sus hijos. Son el cumplimiento de un programa de evangelización. Yo creo que se ha propuesto recorrer el mundo entero. Cuando lo cumpla, si es que se lo permiten los hombres, podrá decir entonces: Nunc dimiti servum tuum Domine. Ya puedes dejar marchar a tu siervo, Señor. Ya he predicado en el mundo entero de hoy tu palabra con fidelidad y con el mejor deseo de servicio a esta Iglesia Santa. ¿Qué otra cosa podemos desear también nosotros? Dispongámonos, pues, envueltos por la grata atmósfera religiosa de este día y alentados por la oración, por el sacrificio eucarístico, dispongámonos todos también al mismo camino de fidelidad, bien seguros de que el catolicismo de nuestra patria española, lo que queda
que no es poco todavía, a pesar de lo que hacemos los hombres para que desaparezca. Lo que queda sirva de motor interno en nuestras vidas y de catalizador de los sentimientos religiosos de todo el pueblo de Dios, para seguir siendo, dentro y fuera, en España y donde estemos, humildes misioneros del Evangelio, como lo es Juan Pablo II, como lo fueron los apóstoles Pedro y Pablo.